Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Y abrimos entonces nuestra mesa de todos para hablar sobre el sistema político y las discusiones en torno a este tema. La idea de que funcione mejor, que hasta el momento ha sido prácticamente un fracaso, por no decir casi un desastre en términos de resultados políticos concretos. Y están con nosotros dos grandes exponentes de este debate. Marcela Ríos, socióloga, doctora en Ciencias Políticas, desde 2024 directora regional para América Latina y el Caribe de International IDEA. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Connie. Feliz de estar acá. Qué bueno, muchísimas gracias a ti. Sebastián Soto, abogado, doctor en Derecho, profesor de Derecho de la Universidad Católica, investigador también del Centro de Estudios Públicos. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Connie. Un gusto estar aquí con Marcela y compartir de estos temas. Con los dos hemos conversado varias veces en el tiempo de esto. Me acuerdo de los debates a propósito primero de la Convención Constitucional, luego del Consejo Constitucional, donde Sebastián además también fue parte bastante activa y contigo conversamos mucho de esto. Durante ese Consejo hubo, ¿verdad?, en letra de molde finalmente, en una cuestión que no se aprobó en definitiva, pero podría haberse dado una reforma al sistema político y probablemente ahí fue cuando más conversamos y una de las cosas que quedó dando vuelta, que quedaba como un gran pendiente de política pública tras esa conversación fue justamente la necesidad de reformar el sistema político. Vamos al origen de esa discusión, pero haciéndonos cargo de los por qué sigue siendo una necesidad. Estamos a puertas de una campaña electoral, revisamos hace poco los programas de los candidatos, nadie le está hincando el diente a fondo a este tema. ¿Por qué? Y qué tan necesario se hace cuando pareciera que todos compartimos el diagnóstico respecto de la fragmentación, de que el sistema no está funcionando, de que la representatividad también está distorsionada, de que el discolaje nos está haciendo daño y que finalmente para cualquier gobierno la gobernabilidad se vuelve un tema con un Congreso particularmente de estas características? Parto con Marcela. Bueno, Connie, justo he estado en estos días en Chile y hemos estado en América Latina presentando nuestro informe anual sobre estado de democracia, el Global State of Democracy, que está disponible en la página de IDEA Internacional, y los invito a revisar. Y una de las cosas que nosotros vemos en América Latina, a nivel global estamos teniendo retroceso democrático, pero en América Latina una de las constantes a nivel regional, no coyunturales, sino que más bien estructurales, históricas, es la debilidad de los sistemas de partido y también una tendencia muy común regional de fragmentación, de una gran cantidad de partidos, aumentando la cantidad de partidos en la región y con muy común gobiernos de minoría en los congresos. Entonces, primero, plantear que el tema que vive Chile no es un tema solo de Chile, es un tema regional, que no en todos los países necesariamente es la principal causa de la debilidad en términos de gobernabilidad. Yo diría, y en eso creo que es una de los enfoques que nosotros vemos, que yo quizás difiero un poco respecto de la forma en que se encara el debate en Chile, es que más que un tema solo de la cantidad de partidos, el problema fundamental que tenemos es de la calidad y el tipo de partidos, ¿no? Eso es muy común, eso es claramente así en otros países de América Latina, pero también en Chile, que las instituciones que tienen el nombre de partido no necesariamente son lo que uno se imagina según la literatura y según lo que necesitan las democracias representativas para que funcione bien. Entonces, incluso si reducimos la cantidad de partidos, si esas instituciones siguen siendo estos grupos de individuos sin ideología, sin programa, sin disciplina, no resolvemos necesariamente los temas de fondo, y ahí hay dimensiones que tienen que ver con estructuras internas y que también tienen que ver con la relación de los partidos y la sociedad, que no se resuelven solo con incentivos institucionales. Solo digo, porque hay otras dimensiones. O sea, para ti el principal cuello de botella del sistema vienen a ser los partidos políticos. Sebastián. Bueno, Connie, yo coincido con varios de los puntos que ha dicho Marcela. Me gustaría destacar, eso sí, algo que tú mencionaste al inicio, y que es la gobernabilidad. A mí me parece que nosotros hasta hace poco, hasta los fracasos constituyentes, veníamos con una década conjugando solo una palabra, que era nueva constitución.
Y esa era la solución a todos nuestros problemas. Y eso afortunadamente quedó atrás. Y hoy día a mí me parece que la palabra que hay que poner en el centro de nuestras discusiones políticas es gobernabilidad. Y si es que lo hacemos, bueno, tenemos ya un buen trecho avanzado, porque a mí me parece que el diagnóstico relevante también para la salud de la democracia pasa por la gobernabilidad. Y ahí entonces, bueno, Marcela mencionó varias enfermedades, yo coincido con ella en la fragmentación. Hay algunos datos que son bien sorprendentes. Hasta el cambio del sistema binominal por allá por el 2013, el número de partidos con representación parlamentaria era de 9. En promedio, entre el 90 y el 2000 fueron 7. Y hoy creo que son 22. Después de la elección parlamentaria que viene, parece que va a ser muy superior. Entonces ahí tenemos un problema de fragmentación que, más allá de la calidad de los partidos, es un problema en sí mismo, y que creo que no se ha podido o no se ha querido resolver con el proyecto que aprobó el Senado, transversal, que crea el umbral. También está la idea del transfugismo. Hoy día siempre ha sido un problema la renuncia de parlamentarios, pero hoy día es una moda. Si es que en los últimos 2 años... Que sale barata, además. Sale muy cero. barata, y a veces incluso conveniente si la política es una actividad colectiva, por definición. Y el transfugismo lo que hace es finalmente transformarla en una actividad completamente individual y que dificulta y complejiza la gobernabilidad. Y déjame agregar un punto más, que a mí me parece que es relevante y que nosotros hemos discutido menos. Y es que nosotros tenemos distritos muy grandes, y eso deteriora, dificulta la representación. Es decir, que el representante conecte en alguna medida con el representado es muy complejo en distritos grandes donde la Cámara Popular, la Cámara Baja, la Cámara de Representación Popular, está siempre muy lejos el diputado de sus representantes. No digo que tengamos que encaminarnos a un sistema así como donde hay 350 diputados y estos operan como si fueran alcaldes, pero yo creo que en alguna medida nosotros debiéramos reducir los distritos en tamaño territorial para acercar y facilitar también la representación. Esas tres son enfermedades que yo creo que De acuerdo. Me gustaría que fuéramos desmenuzando las enfermedades para ir a hacernos cargo una a una de el daño que generan y la viabilidad que tenemos efectivamente de transformarla en una cuestión distinta. Partamos por el Congreso y particularmente el tema de la atomización y la idea del umbral del 5%, etcétera, y la regulación del discolaje, que son los temas que atañen fundamentalmente a la atomización. ¿Cuáles son para ustedes las mejores fórmulas para terminar con ese problema y cuál es el daño que efectivamente hoy día generan las prácticas que se están extendiendo? Marcela. Mira, yo primero un tema bien de fondo y que creo muy contracorriente, y en esto voy a estar en desacuerdo con Sebastián, es que yo creo que el principal problema de la democracia en Chile no es la gobernabilidad. Ciertamente en términos comparados, Chile no tiene peores niveles de gobernabilidad, a pesar de que puede tener más partidos políticos que Argentina o que otros países. Tampoco es el país que tiene más partidos políticos, digamos. La tendencia en la región es mucho más fragmentada. Entonces, y además hemos visto que incluso un gobierno de minoría como este ha logrado sacar del Congreso una reforma al sistema de pensiones que se venía discutiendo hace 10 años o más durante 3 gobiernos consecutivos, y el Congreso y estos partidos políticos lograron un acuerdo que no será óptimo para cada uno de los actores, pero que es muchísimo más de lo que se logra en la mayoría de los países de la región. Hay varios estudios, por ejemplo, el profesor Sergio Toro y de otros, respecto de eficacia legislativa. No estamos teniendo menos eficacia legislativa medida en cantidad de proyectos de ley aprobados, en temas relevantes. O sea, yo creo que esta foco en una dimensión de la democracia es excesivo y no se condice necesariamente con los resultados. Yo creo que tenemos un problema de debilidad del sistema de partidos. Yo diría que ese es para mí uno de los problemas importantes de la democracia, un sistema de partidos desarraigados de la sociedad que representa poco. En la introducción del voto obligatorio lo ha hecho muy patente. Cuando teníamos voto voluntario y votaba solo la población politizada, veíamos que había predecibilidad porque eran los sectores ideologizados. Los partidos hoy día no están logrando representar a la sociedad de manera adecuada. Yo creo que ese es un problema muy profundo para la democracia, y creo que también tenemos
normas que yo también veo el problema distinto. O sea, yo creo que parte de la debilidad de los partidos políticos es la individualización, la falta de disciplina, incentivos para que funcionen como colectivos. Eso no se resuelve con disminuir el tamaño de los distritos, se resuelve con cerrar las listas, lo que nadie quiere en el sistema de partidos, porque al final los partidos hoy día están dominados por los intereses de los parlamentarios, más que por los intereses ideológicos o programáticos. Los partidos en general, de izquierda a derecha, están un poco a merced de sus autoridades electas una vez que esas autoridades son electas, y no al revés. Y yo creo que sí, ese es un problema que necesitamos buscar maneras de cambiar los incentivos respecto del discolaje, con el que estoy de acuerdo con Sebastián, pero no basta con el discolaje. O sea, creo que sí necesitamos generar incentivos que fortalezcan la dimensión colectiva, programática de los partidos políticos y debiliten los incentivos para los llaneros solitarios, los independientes, que es algo no muy popular, pero creo que, por ejemplo, la facilidad para inscribir candidaturas independientes a la presidencia ciertamente es un problema. Es un problema porque genera todo tipo de distorsiones en la elección presidencial, que creo que también son dimensiones de esta dimensión de la individualización, que, insisto, no tiene que ver con la cantidad de partidos, tiene que ver con la calidad de los partidos y con la capacidad de representar a la sociedad, que yo diría que son los principales problemas de la democracia hoy día. Ya, yo no veo un gran desacuerdo, sino que veo enfoques distintos para un mismo problema, Sebastián Soto. Después vamos a volver en el detalle, porque en el fondo ustedes están hablando de los temas estructurales grandes. Yo también tengo incluido el tema de los partidos políticos, obviamente, pero sigamos bajando por aquí, por los partidos políticos y la gobernabilidad como los grandes paraguas de la discusión, porque el resto son más los pilares en el fondo, no son la gran estructura. Oye, yo quisiera, Connie, no sé si destacar los desacuerdos, pero a mí me parece que hay algo que nosotros debemos atender en lo que acaba de decir Marcela, porque cuando nos preocupamos de la gobernabilidad, que a mi juicio sí es el gran desafío del futuro en Chile, no solo podemos examinar el número de proyectos de ley que se aprueban o no se aprueban. A mí me parece que la discusión sobre gobernabilidad es una discusión mucho más amplia y que nos conecta con dos ideas que no podemos dejar de olvidar. Uno es la eficacia del Estado, que no es únicamente modernización del Estado. Cuando hablamos de gobernabilidad también hablamos de que exista un Estado capaz de resolver problemas, capaz de asumir desafíos y resolverlos. Y ese es un problema enorme. ¿Por qué? Porque nos conecta con la segunda idea, que es la pérdida del entusiasmo democrático. Nosotros miremos la encuesta CEP, la reciente encuesta CEP muestra que en este gobierno bajo el presidente Boric, obviamente no por responsabilidad del gobierno, pero sí por el ambiente, los chilenos en promedio son los que menos responden más bajo históricamente que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Es decir, hemos ido perdiendo el entusiasmo democrático. ¿Y por qué pasa eso? Pasa por problemas de eficacia, pasa por problemas de gobernabilidad. Y por eso, y aquí conecto con la segunda reflexión, Connie, a mí me parece que la fragmentación obviamente es un problema. Está bien, podemos mejorar la calidad programática de los partidos, podemos intentar reducir el caudillismo, todo eso lo podemos hacer. Pero hoy día tenemos un remedio que existe y ha operado en muchas partes del mundo, que se llama umbral, y que lo que permite es limitar la fragmentación. Y es un remedio que limita la fragmentación. Opera en Brasil, opera en muchas partes de Europa, opera en muchas partes y limita la fragmentación. Y desde hace un tiempo, por a mi juicio, razones inexplicables, parte de la izquierda, afortunadamente no toda ella, pero parte de la izquierda ha abandonado este remedio como una solución para un problema que se llama fragmentación, que lo que genera es dificultad de llegar a acuerdos, que lo que genera es aumentar costos de transacción. En cambio, con menos partidos políticos,
se resuelven intrapartidos, la capacidad de alcanzar acuerdos se reduce los costos de transacción, a mí me parece que es un camino que hay que recorrer. Pero por alguna razón, ese acuerdo que se logró en la comisión experta transversalmente, izquierdas a derecha, por alguna inexplicable razón, se abandonó por parte de la izquierda. ¿Pero te resulta muy inexplicable? Bueno, pero lo que pasa es que yo puedo teorizar o generar una serie de hipótesis de por qué es la respuesta electoral, pero yo prefiero pensar que es inexplicable, salvo que alguien me lo diga explícitamente, de no seguir ese camino para resolver un problema, no el único, no la bala de plata, pero sí un problema de la gobernabilidad. Marcela, oye, sobre eso primero, creo, desde la dimensión técnica, y yo creo que acá nosotros en IDEA tenemos todas las bases de datos sobre diseño de sistemas electorales, y quiero ser muy clara y contundente desde la técnica y desde la ciencia política. No es cierto que el umbral es el mecanismo para resolver la fragmentación. Eso simplemente no es así. O sea, hay un conjunto de factores que pueden disminuir la cantidad de partidos. Esa es una forma, el tamaño de los distritos, las leyes y mecanismos para inscribir partidos, el financiamiento de los partidos. O sea, hay un conjunto de factores institucionales que permiten que un sistema tenga más o menos, pero además hay factores estructurales societales. O sea, la razón por dar un ejemplo, la razón de por qué se ha estado dividiendo la democracia cristiana no son solo incentivos institucionales, por dar un ejemplo, o las decisiones hacia el centro históricas en Renovación Nacional o las decisiones hacia la derecha desde la UDI, ¿no?, que hoy día conforman todo el abanico de partidos que está hacia la derecha, no son solo producto de condiciones institucionales, también son debates ideológicos, debates políticos, que es cierto que con otro set de arreglos no serían necesariamente permanentes, pero no los puedes resolver solo a raíz de reglas. Acá hay una dimensión política, ideológica, que es importante hacerse cargo, digamos. O sea, la división de las derechas entre extremas derechas y derechas tradicionales no es un producto chileno. Es una tendencia global, está pasando en España, está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, está pasando en todos los países de la región. Es una discusión que, o sea, esto es como pensar que tenemos un cáncer y que lo vamos a resolver con una aspirina. Yo creo que probablemente el planteamiento, Marcela, no es como la institucionalidad evita que eso pase, sino cómo resuelve cuando eso pase para que no afecte y termine dañando la gobernabilidad y el ánimo político. Para eso, redoblar el punto. El umbral es como tomarte una aspirina cuando en realidad la receta es cambiar de hábitos de alimentación, salir a correr, comer saludablemente, hacer un paquete, digamos, de terapia intensiva, y tú crees que te vas a tomar una pastilla y con esa pastilla se va a resolver todos los problemas. Entonces, primero, técnicamente, esa fijación con un mecanismo utilizado en pocos países que tienen todo un conjunto de instituciones distintas, no amerita. Y desde la perspectiva más política, también decir, y esto no sé, invito a leer las columnas de Julieta Suárez, de Sajuria, de algunos otros investigadores del CEP, donde han analizado esto ampliamente, el estudio de García Huidobro del CEP, que se mete sobre los datos también comparados, creo que son útiles de llamar a la atención desde la discusión técnica, si estamos de acuerdo con que el problema es disminuir los partidos, cosa que no necesariamente estamos de acuerdo, digamos. Pero lo segundo, yo creo que seguir insistiendo sobre ese tema, que en el Consejo estábamos todos de acuerdo, es también engañoso, porque claro, estabas de acuerdo con esto porque estabas negociando 10 o 20 cosas al mismo tiempo. Entonces cada sector cedía en algo a cambio de otras cosas, digamos, tú estabas de acuerdo en un paquete de cosas. No es que todos estaban de acuerdo en una sola cosa, y creo que cuando tú le sacas el paquete de las otras cosas, no necesariamente estaban todos de acuerdo. Lo que sí puedo decir yo con mucha claridad, y Sebastián sabe, y tú también, Connie, es que
Yo, por ejemplo, nunca he estado de acuerdo ni con el diagnóstico, ni con la solución, y muchos de mis colegas en ciencia política. También creo que aquí hay un tema disciplinario, hay una discusión de los abogados constitucionalistas como Sebastián, que creo que no es la discusión que tenemos los cientistas políticos, que desde el concepto, desde las herramientas técnicas, creo que pensamos que hay que abordar una batería más amplia de factores para poder llegar al resultado de disminuir la fragmentación, y el umbral en sí mismo no lo va a lograr. Sebastián Soto. Oye, Por eso la mirada, la experiencia de cada uno aquí complementa la discusión, pues esa es la idea. Por cierto, mira, yo parto con esto, no existen las balas de plata. Y por lo tanto nadie cree que el umbral o cualquier otra regla sea una pastilla que va a resolver todos los problemas de gobernabilidad. Obviamente hay problemas culturales, de cambios en las dinámicas políticas que ocurren en Chile y el mundo. Pero lo que yo creo, Marcela, que ambos somos académicos, pero ambos también hemos estado en política y sabemos cómo es la política. Entonces las reglas, importan. Las reglas importan. Y lo segundo es que lo que nosotros tenemos que intentar maximizar es algunas reglas que vayan paulatinamente mejorando lo que tenemos. Si es que queremos la gran reforma, que modifique todos los problemas de financiamiento del sistema de partidos, de la representación y de la legitimidad y la eficacia del sistema, podemos estar discutiendo aquí durante horas, pero nada va a pasar. Sabemos cómo es la política, sabemos que requerimos cambios específicos, paulatinos, en esta materia. Porque si no, estamos siguiendo el mismo consejo que la izquierda con tanto énfasis puso durante tantos años, que es que la nueva constitución iba a ser la solución a todos nuestros problemas. Y sabemos que eso fue de una falsedad total y un fracaso para todos muy intenso. Entonces, abandonemos los relatos totalizantes, las ideas de que existen soluciones globales que de un momento a otro podemos cambiar. Entonces, en ese escenario realista, pragmático, que tú y yo conocemos porque hemos estado en política, tenemos que hay una regla que existe en muchas partes del mundo que efectivamente, y aquí tenemos una discrepancia, podemos discutirlo con números, pero efectivamente resuelve cuestiones como la fragmentación, que no es la solución a todos nuestros problemas y que se está discutiendo en el Congreso y ha sido aprobada transversalmente, aunque con oposición de cientistas políticos, es verdad, en el Senado. Bueno, ese es el bote, esa es la micro que yo creo que tenemos que tomarnos para uno de nuestros problemas, porque ese mismo proyecto también trae la sanción al transfugismo. Y ahí yo creo que estamos más o menos de acuerdo. Esa es una sanción, ese es un problema grande. Es un problema grande porque no es solo que un parlamentario se va, sino que también toda la dinámica que genera al interior de las bancadas y de nuevo toda una dinámica que daña, deteriora severamente la capacidad de gobernabilidad en la relación ejecutivo-legislativo, en la capacidad de generar decisiones que tengan efectividad y eficacia en los problemas de los chilenos. Y a mí eso está ahí y eso debiéramos también promoverlo. Estamos conversando con Marcela Ríos y Sebastián Soto. Sí, Marcela. No, yo estoy totalmente de acuerdo con algo que plantea Sebastián en esto, también enfatizar nuestros acuerdos. Yo creo que tenemos ambos, también porque, como decía Sebastián, tenemos esta experiencia mixta, digamos, de que hay temas que se resuelven con los incentivos, que no hay balas de plata, que es muy importante mejorar la calidad de la eficacia del Estado y del funcionamiento del sistema político para resolver todos los otros problemas de la sociedad, porque de repente las personas piensan, ¿por qué están preocupadas de estos temas como de que no le importan a nadie, ¿no? Que estos son temas de las élites? Es cierto, son temas. Sí, claro, son temas, pero es la base del funcionamiento del Estado. Pero tienen un impacto en todo. Ahora, dos cosas. Yo estoy de acuerdo con las sanciones al transfugismo, pero mira, pero insisto, creo que si tenemos que priorizar medidas específicas que no van a resolver todas las cosas, pero que son importantes para mejorar el sistema, yo creo que hay que disminuir, aumentar los requisitos para inscribir partidos. Creo que los partidos no se pueden inscribir en 3 regiones. Creo que necesitamos aumentar los requisitos y disminuir los incentivos a través del financiamiento público, ambas cosas al mismo tiempo, para hacer más difícil la sustentabilidad de estas verdaderas pymes, algunas familiares, otras grupales, que sobreviven
un poco artificialmente. Creo que también, y esto lo ha planteado con mucha fuerza Julieta Suárez y otros colegas cientistas políticos, el tema de los subpactos, permitir los subpactos dentro de las listas, ha permitido que partidos pequeños tengan poder de veto y poder de negociación en las listas que los mantienen artificialmente vivos, porque no sacan nada de ponerle umbrales a los partidos que puedan igual sobrevivir a través de negociación parlamentaria, consiguiendo cupos en listas cuando en realidad no tienen el apoyo societal, digamos. Y finalmente, creo que es importante. ¿Por qué me preocupa el tema del umbral? Porque creo que se ha puesto tanto énfasis con esto y se ha instalado esta idea que con esto vamos a resolver, por ejemplo, el discolaje o la indisciplina. Gran parte del discolaje que tenemos hoy día no es de gente que se sale de los partidos en el Congreso. Tenemos bancadas, y yo obviamente no voy a nombrar ninguna porque ya sé lo que significa aquello. Es que tú tienes que negociar con cada uno de los 6 o 5 senadores por separado, Sebastián, y habiendo estado los dos en el gobierno, sabemos que eso es así. Son miembros de una bancada grande y tú tienes que ir a cada uno de los parlamentarios a negociar. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, si disminuimos el tamaño de los partidos y alguno de estos partidos que tienen cero sustento ideológico, poca disciplina interna, ninguna capacidad de las estructuras partidarias de hacer enforcement de decisiones partidarias, cuando en vez de 5 parlamentarios de ese partido, porque dejaste a 3 chicos afuera, vas a tener 10? Entonces ya la bancada no es ir a hablar con 5, ahora vas a tener que ir a hablar con 15, que son cada uno un universo. Entonces, insisto, entendiendo que necesitamos disminuir los incentivos, terminar con los subpactos, pero también ojalá una ley de bancadas donde haga ciertas cosas de comportamiento legislativo obligatorias. No puede alguien ser electo en la lista de la UDI y a un mes salirse y pasarse a la bancada de Renovación Nacional, después pasarse a la bancada de Republicano, después terminar el PDG. Alguien electo en una lista tiene que tener obligación de mantenerse en esa bancada durante sus 4 años, por ejemplo, o darle más atribuciones a que las bancadas puedan ejercer cierto control respecto de sus integrantes, porque insisto, tener en vez de pasar de 10 a 5, pero con el mismo nivel de indisciplina, con la misma falta de coherencia ideológica, no vamos a mejorar la discusión legislativa, no vamos a mejorar la gobernabilidad, porque vas a seguir teniendo 10 senadores y senadoras que creen que cada uno es el rey de su región y tiene que hacer lo que su conciencia dicte, independientemente lo que su partido haya discutido. Ahora, yo tengo una pregunta que tiene más bien que ver a ambos, a Sebastián Soto y Marcela Ríos, con la viabilidad de todo esto, porque ya vimos, ¿verdad?, que se dio un impulso en su momento a algunos de estos temas, al menos a la lista corta, a la lista del desde, digamos, Marcela, ¿verdad?, después del Consejo Constitucional, y no, este gobierno va a terminar sin haber logrado aprobar eso, aunque el ministro Elizalde, cuando llegó al Ministerio del Interior, haya jurado de guata que él se le iba a jugar por sacarlo adelante, no va a salir adelante. Tenemos el problema de los incumbentes haciendo los cambios de fondo a un sistema producto del cual se ven beneficiados o con cuya reforma se pueden ver terriblemente afectados. ¿Cuál es la manera institucional de hacer un cambio de la envergadura del que estamos hablando? Porque ojalá no estemos pensando solamente en el parche, ¿verdad, Sebastián? Oye, me parece que yo quiero creer que todavía hay alguna opción de que pueda salir. Pero antes de explicar por qué, voy a reaccionar brevemente a lo de Marcela, porque Marcela nos relata muchas vivencias dolorosas, estoy seguro que son experiencias que sin duda son un recuerdo amargo, ¿ah? Pero nada de eso, pensaría yo, cuestiona que tenemos una enfermedad. Esa enfermedad tiene una parte, para no decir que es la única, que se llama fragmentación. Y entonces yo motivo a todos aquellos cientistas políticos que han reflexionado mucho a este respecto, incluso gente del mismo Centro de Estudios Públicos donde discrepamos en muchos temas, y uno de estos es también aquí, que
bueno, intentemos sanar esa enfermedad, esa parte de la enfermedad que se llama fragmentación. Y cuando eso ocurre, se inicia una serie de teorizaciones, ninguna de las cuales tiene un acuerdo o ha tenido un acuerdo en el tiempo, como es el umbral, que además, vuelvo a repetirlo, es tan común en el mundo. Pero ya no voy a entrar más al umbral. Donde yo creo que sí puede haber algún espacio, y es post-elección, Sí, parlamentaria, principalmente. ¿Y por qué? Porque ambas normas no necesariamente benefician al gobierno que viene, porque yo a veces pienso, mal pensado, quizás mal hecho, ¿no? Pero que la razón por la cual la izquierda, parte de ella, no toda, parte de ella, el Frente Amplio, el Partido Comunista, abandonó este acuerdo, es porque vio la probabilidad de derrota. Pero no pensemos mal. Simplemente miremos que las reglas que están en la Cámara de Diputados aprobadas ya por el Senado son reglas que pudieran tener más efecto para el gobierno subsiguiente, no para el gobierno siguiente, como por cierto el umbral. Y por eso entonces yo creo que se va a descomprimir eventualmente una discusión, también pudiera abrirse una nueva negociación para incorporar otros elementos vinculados con financiamiento, vinculados con ley de bancada, vinculados con otros aspectos electorales que yo creo que pudieran permitir que en estos meses que siguen los parlamentarios ya pensando en el próximo gobierno y en el subsiguiente especialmente, pudieran tener un acuerdo. Ahora, eso requiere, Connie, requiere la voluntad y la musculatura política del gobierno del presidente Boric. Porque el presidente Boric y su gobierno en este tema han guardado, no pueden mostrar nada muy significativo. Y a mí me parece que si es que este es, como parece serlo, un problema grande para el país, nosotros debiéramos presionar, insistir y tratar por todos los medios de que el gobierno del presidente Boric logre liderar una reforma política acotada, pero significativa para la gobernabilidad. ¿Y no ves el riesgo, Sebastián, Marcela, también de que sea efectivamente acotada a estos desde que están instalados, ¿verdad?, como mantra ante la opinión pública, y nos quedemos ahí diciéndonos si ya lo hicimos y no vayamos a los grandes temas de fondo? No, yo creo que ese es un error que no podemos cometer y no debiéramos volver a cometer. Muchas veces las leyes cortas en nuestro país se transforman en leyes en puntos finales. Largas, sí. En puntos finales. Eso no debe ocurrir. Y yo creo que van a haber razones para que no ocurra, porque el problema no se va a solucionar de un día para otro. Si Marcela en eso tiene razón, el problema, la solución es paulatina, y entonces va a ayudar, pero no se va a resolver, y vamos a seguir con desafíos de legitimidad, y vamos a seguir viendo en las encuestas que el entusiasmo democrático se reduce, y eso es una preocupación, que no hay una reforma que lo vaya a sanar, sino que requiere un proceso largo. Por lo tanto, yo creo que esto no va a ser punto final, y yo espero seguir siendo invitado a discutir esto si es que ocurre. Por supuesto. Claro. Esto que estamos condicionando. Marcela. Oye, sí, un comentario respecto a pensar un poquito más de afuera. Nosotros hay un manual, el estudio más descargado de idea internacional a nivel global es el manual de sistemas electorales y recomendaciones sobre reformas electorales. El año pasado hicimos un informe especial, un libro sobre el ciclo electoral 2024, donde la mitad de la humanidad fue a las urnas, y uno de los capítulos de ese informe es sobre reformas electorales. Les voy a mandar el link, Connie, a ver si lo pueden poner en los comentarios del podcast para que la gente lo mire. Una de nuestras recomendaciones a nivel global es que el 101 es que uno no hace reformas políticas en años electorales. Eso ni en Chile, ni en Estados Unidos, ni en Dinamarca, ni en Bolivia, en ninguna parte. O sea, algo como usted no lo haga, no haga reformas políticas cuando va a las urnas. Y entonces uno de mis comentarios este año fue esa presión por sacar esto cuando están todos los actores con la calculadora en la mano es contraproducente, ¿no? Entonces yo también estoy de acuerdo con Sebastián, que espero que pasada la elección y teniendo un poquito más de distancia se pueda retomar esto y tomar algunas decisiones más de fondo. Yo insisto, yo creo que hay que revisar los incentivos para la inscripción de partidos. También estoy diciendo cosas que son no populares con nadie. Creo que hay que revisar los incentivos para las candidaturas independientes presidenciales.
También respecto, creo que habría que conversar respecto de algún tipo de incentivo para que los partidos no privilegien llevar en sus listas personas independientes por sobre militantes de partidos, otra cosa contracultura, pero muchas veces los independientes que terminan siendo díscolos son personas que los partidos han invitado a ser candidatos en sus listas, que no es que son personas que son el futbolista, el animador de televisión, el actor, digamos, no por tener nada en contra de esas votos. Claro, no por tener nada en contra de esas personas que pueden ser un gran aporte a la discusión democrática, pero muchas veces tienen cero apego a los partidos, digamos, y no tienen una tradición y no se sienten obligados ni obligadas a después participar. Entonces creo que sí hay que tener esas discusiones de fondo respecto de lo que viene hacia adelante. Y yo te diría que creo que sí se puede tener esa discusión. Yo creo que hay que aprobar un par de cosas que sean importantes. Yo lo he dicho en todos los tonos y insisto, creo que ni el informe del CEP, ni la opinión de Espacio Público, ni la opinión mía desde hace mucho rato, uno podría decir, tiene que ver con una posición electoral. Digamos, acá hay una opinión técnica de importantes sectores de la ciencia política, yo diría mayoritaria, que lo que plantean es que el umbral no es la solución porque el problema principal, o sea, porque la medicina no es la medicina adecuada para el problema, para la enfermedad. La enfermedad no es solo el número de partidos, la enfermedad es el comportamiento de los partidos, es la estructura interna de los partidos, es la disciplina de los partidos. Y necesitamos tomar medidas porque, insisto, hay muchos países que funcionan perfectamente bien la democracia con muchos partidos cuando los partidos son ideológicos, programáticos, ordenados, ¿no? O sea, sí. Ahora, entonces, ¿creen ustedes, Marcela, para poner una duda, porque aquí no vamos a tener una respuesta, pero uno puede teorizar un poquitito y la experiencia comparada eventualmente también funciona? ¿Cuánto de este panorama puede cambiar con el voto obligatorio? Porque el voto voluntario, hay que decirlo, también contribuyó de manera bastante obvia al achanchamiento de los partidos, a no salir a buscar a los votantes, total, en el fondo, públicos medios capturados, le hablo siempre a mi gente y van a venir a votar siempre por mí. El voto obligatorio necesariamente debiera inyectarle más competencia a un sistema de partidos, ¿o no? Uno creería, al menos en teoría, es necesario que yo salga a buscar los votos, es necesario que sea mucho más claro respecto de mis propuestas y se pueden configurar ahí un montón de cuestiones que eventualmente puedan significar un cambio. ¿Tenemos que considerar el efecto del voto obligatorio en este rediseño que estamos pensando del sistema político, Sebastián? Por supuesto, el voto obligatorio es un cambio significativo en lo que viene. No estoy tan seguro, para serte franco, si es que va a modificar la estructura de incentivos y va a resolver los problemas de fragmentación o de transfugismo. No estoy seguro de que el voto obligatorio signifique un fortalecimiento del sistema de partidos con partidos más estables, partidos más sólidos y cohesionados. No lo creo, porque creo que necesitamos otras reglas para eso. Sí me parece que el voto obligatorio, aumenta la participación, pero como recientemente decía Katy Araujo en una entrevista, y también lo han dicho otros, silencia y nos hace olvidar algunos eventuales problemas. Y es el problema de la decía que silencia a los descontentos, a los desafectados. Justamente, entonces como los obligamos a participar, el voto obligatorio supone que participa mucha gente y por lo tanto hay un cierto entusiasmo democrático, vuelvo a utilizar ese término, pero ese entusiasmo democrático en realidad en muchos casos está fundado en el temor a una sanción. Y eso es un problema, porque la legitimidad no puede exclusivamente depender del temor a la sanción o a una multa, sino que la legitimidad y la más sana legitimidad requiere adhesión libre, racional y voluntaria a una estructura de reglas y a una comunidad política. Y por eso entonces yo creo que nosotros, el voto obligatorio, el voto voluntario, me parece ya ser un tema resuelto, no entro en ello. Sí creería que no puede hacernos pensar de que no tenemos que
aumentar la legitimidad. Y aquí yo vuelvo no solo a la encuesta CEP, sino que a otra serie de planteamientos, porque la discusión, y Marcela la conoce tanto mejor que yo, en el mundo hoy día es sobre que las democracias son menos eficaces que muchos autoritarismos. Porque tenemos autoritarismo y dictaduras que nadie niega y que, salvo algunos, Venezuela, Cuba, ¿no? Pero sí, supongamos que nadie los niega, salvo algún partido oficialista, ¿no? Pero sí tenemos gobiernos autoritarios de derechas e izquierdas que se suben al relato de la eficacia. Y eso entonces parece subordinar las reglas de la democracia. Y entonces eso nos obliga a mostrar que la democracia no solo es moralmente superior, sino que también es funcionalmente mejor, porque es más eficaz en el largo plazo, a pesar de que sabemos que la democracia también tiene esos desafíos. Y ese, yo creo, es una pregunta de las democracias en las próximas décadas, para que éstas sigan siendo el único o el más apreciado sistema entre nosotros. Marcela, ¿tú asentías cuando Sebastián decía que el voto obligatorio no va a significar ningún cambio? Estoy de acuerdo con Sebastián, yo creo que no hace una diferencia. Lo que sí es evidente que ha introducido mucha más incertidumbre y volatilidad. Una de las cosas que teníamos, por ejemplo, que era complejo antes de la reforma, es que, o sea, no complejo, sino que Chile tenía muy baja volatilidad electoral, significaba particularmente con binominal, ¿no? Y con voto voluntario. Votaba siempre la misma gente, se mantenía todo muy... porque teníamos a la mitad del padrón prácticamente sin votar, y porque el binominal desincentivaba mucho la competencia. Entonces era muy poco cambio. Hoy día con voto obligatorio tenemos mucha más volatilidad, o sea, hemos visto mucha fluctuación. Otra de las razones por las que yo pensaba que era una mala idea hacer una reforma política este año, y me alegra de que no haya ocurrido, es porque no hemos tenido nunca una elección legislativa y presidencial con voto obligatorio, y creo que el sistema todavía no se termina de acoplar a los cambios tan drásticos que hemos hecho, y esta idea de estar cambiando tantas cosas sin que se terminen de asentar no es algo positivo. Las reformas políticas tardan tiempo en operar, en impactar, o sea, los actores políticos van a tardar un tiempo, todavía están en ese proceso, acostumbrarse a cómo funciona el voto obligatorio, a relacionarse con la ciudadanía. Esta va a ser la primera elección legislativa con voto obligatorio y presidencial. Es prudente esperar yo hubiera querido esperar un poco, digamos, para ver cómo van operando. Entonces, no resuelve los problemas de funcionamiento del sistema de partidos, ha generado más incertidumbre, menos certeza de las encuestas, menos certidumbre respecto, seguramente vamos a tener más volatilidad, más cambios de los que teníamos antes en la correlación de fuerza, y sí creo que tenemos que hacernos cargo nuevamente. Otro tema que es global, en toda América Latina está disminuyendo el apego con la democracia. Chile, a pesar del CEP, es uno de los países donde está por encima del promedio de la región, digamos, eso no es positivo, pero son múltiples los factores que están impactando en el deterioro de la democracia. Han surgido con mucha fuerza movimientos iliberales, antidemocráticos, el rol de Estados Unidos y su presidente, con un ataque permanente, por ejemplo, contra el contrapeso de poderes, hay fuerzas de izquierda y de derecha, pero muy fuertemente de derecha en este momento, de las ultraderechas, que son muy desconfiadas, por ejemplo, del contrapeso de poderes, de los órganos autónomos, cosa que antes veíamos solo en las ultras izquierdas. Hoy día eso no es así, y eso está generando, y más las redes sociales y la inteligencia artificial, proliferación de discursos antidemocráticos, antiestado, que son extremadamente dañinos para la legitimidad de la democracia. Termino diciendo que una de las cosas que yo sí esperaría que ojalá el Congreso pueda abordar también, que puede ser un detalle, pero contribuye a deteriorar la legitimidad de la política y la credibilidad de las elecciones, es el uso
sin control de la inteligencia artificial, en particular ya no solo en las redes sociales, sino que, por ejemplo, en la franja, financiado con recursos públicos, transmitido por obligación, por todos los canales en horario prime, ya no solo videos inventados de que no tenías nada de público y apareces con 1000 personas de público, que puede ser inocuo, pero cuando ya estamos haciendo videos con inteligencia artificial, como lo destacaba una columna de Paula Escobar este domingo en la tercera, donde se usa un video para atacar a periodistas haciendo su trabajo y se transmite durante la franja electoral, insisto, pagado con recursos públicos en todos los canales de televisión. Creo que sí necesitamos poner atajo para que esto no termine siendo, digamos, que estamos utilizando la franja para solo transmitir información negativa, falsa, que deteriora la convivencia, el diálogo democrático y donde no hay, por supuesto, nada de debate de ideas. Entonces, creo que ese es un tema que tenemos que también abordar de manera constructiva una vez que pase esta elección. Sebastián, para cerrar. Bueno, yo creo que una vez que pase la elección hay muchas preguntas, pero déjame tomar una solamente, y es que yo creo que tanto derechas como izquierdas vamos a tener que volver a revisarnos y volver a discutir, porque hoy día está también eso más fragmentado y entonces una centroizquierda ya desde hace un tiempo se ve enfrentada a una extrema izquierda, una centroderecha se ve enfrentada también a una derecha más fuerte. Y la división ahí, y yo creo que esa es la pregunta fundamental, es cómo nos enfrentamos a las armas del populismo, de la retórica amigo-enemigo. La retórica amigo-enemigo que alimentó primero a las izquierdas también hoy día invade a las derechas. Y yo creo que si en el pasado la discusión fue liberales conservadores, al menos al interior de las derechas, hoy día, o más bien a partir de mañana, nosotros debiéramos preguntarnos mucho más fuerte sobre cómo enfrentar las armas del populismo, porque yo creo que esa es una pregunta vital para las derechas y también creo que para las izquierdas, que también tienen otras más y varias preguntas que abordar. Quiero darle las gracias a los dos, a Marcela Ríos, socióloga, doctora en Ciencias Políticas, directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, y a Sebastián Soto, abogado, doctor en Derecho, profesor de la Universidad Católica, investigador del Centro de Estudios Públicos. Gracias por participar en Pauta Propia. Un abrazo para los dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo aprovecho de saludar a nuestros auspiciadores. El Grupo TX, con tecnología de punta y un equipo comprometido, entregan soluciones óptimas para cada obra. Construye futuro, elige Grupo TX. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Chao, chao. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Isti Pisic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de AFP Habitat, Loto, Nunca dejes de soñar, Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Enel, toda la energía puesta en ti. Y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.